Hasta final ya de esta primera jornada del quinto observatorio 5G. Vamos a seguir hablando de la tecnología, de la quinta generación de la tecnología móvil y ahora desde un punto que no habíamos tocado en esta mañana, que es el de las infraestructuras de telecomunicaciones. Para ello tenemos con nosotros a Alfonso Álvarez, que es consejero delegado de Celnes España. Muy buenos días, Alfonso. Buenos días, tocayo. ¿Qué tal? Un placer volver a coincidir en un evento y poder hablar precisamente de eso, de todo lo que hemos hablado hoy de 5G. Tras de ello están las infraestructuras de telecomunicaciones. ¿Qué papel desempeñan? Bueno, antes de nada, gracias al Español por la oportunidad. Evidentemente, hablábamos en las diferentes ponencias esta mañana con el secretario de Estado, con Sergio de Telefónica, el 5G va a llegar, pero no llega mientras la infraestructura no esté preparada, ¿no? Por ejemplo, el caso del 5G Activa Rural es un ejemplo de cómo funcionan los diferentes engranajes de este mecanismo, ¿no? Se ha tardado una serie de meses en todo el proceso de adjudicación pública, digamos que no era sencillo, evidentemente, y ahora mismo las empresas de infraestructura, que seremos las que estaremos construyendo las nuevas torres, adaptando las torres existentes, otras compañías estarán tirando la fibra, porque la fibra será muy importante, por ejemplo, para la banda de 3,5, allá donde se instale. Tenemos el tiempo contado, porque los plazos no van a cambiar y tenemos que esforzarnos en que esté todo listo en tiempo y forma, pero es de una enjundia para nada elemental. Hablamos de refuerzos de torres, construcción de nuevas, acometidas eléctricas en zonas rurales, permisos, y todos los plazos de los ayuntamientos implicados no van a cambiar porque el sector tenga prisa por tener esto al aire, ¿no? O sea que la infraestructura es fundamental. Al margen de la parte radio, que es lo que nosotros más hacemos, evidentemente, el 5G supone el 5G de la radio en urbano, de la radio en rural, supone la fibra óptica para llevar las señales de transmisión a muchísimos puntos, más puntos, densificación, en muchos casos centros de datos, edge computing, dependiendo del grado de avance de este 5G, y estamos ya, como han comentado los ponentes anteriores, en el 5G standalone. La infraestructura necesaria es cada vez mayor, ¿no? Nuestra obligación como operador de infraestructura es que esté bien mantenida, que hagamos las inversiones correctas con tiempo, con anticipación, y en ello estamos. Y el punto de partida, la foto actual desde la que vamos a cometer todo ese reto, ¿cómo está España en ese punto de partida? A ver, yo diría que podemos ser optimistas en el sentido de que España, comparando con nuestros socios europeos, estamos muy por delante en cobertura 5G. Quizás, según el ejemplo, pero mayoritariamente diría que estamos por delante. En el despliegue de lo que es el 5G en standalone, el 5G real, donde el core también es 5G, se han dado pasos importantes en los últimos meses, con lo cual estamos alineados con los principales países europeos. Y con este programa del rural veremos esto que nos faltaba en España, ¿no? Que es que las estaciones base que cubren áreas urbanas y suburbanas están muy avanzadas, porcentajes de 80 y pico % de cobertura, pero siempre falta esa otra parte, que es la parte más rural, que no suba mucha población, pero sí suma territorio, ¿no? Y que además cubre los elementos de comunicación como las carreteras, que son fundamentales. Con la combinación de este último despliegue del rural, que empezaremos ahora y tenemos 2 años por delante, y completando los núcleos urbanos que nos faltan, es verdad también que no todos los operadores están igualmente avanzados, ¿no? Por ejemplo, Telefónica y MasOrange están en números bastante aceptables, Vodafone está un poquito rezagado porque también está viviendo un periodo histórico un pelín particular. Confiamos en que muy pronto empiece a ponerse en línea con sus competidores. Yo diría que se puede ser optimista. Estamos bastante en la vanguardia europea en cuanto a despliegue de 5G, la verdad. En esa parte rural, lo has avanzado al principio de la conversación, está ese programa único 5G redes activas, muy ambicionado por el sector, muy demandado. Es verdad que ahora viene el reto de implementarlo. La Secretaría de Estado ha anunciado una segunda convocatoria, ¿no? ¿Cómo veis este anuncio y cómo veis el reto de eso? Bueno, es un poco lo que te comentaba antes. Evidentemente, el hecho de que la infraestructura pasiva, lo que son torres, si hay que construirlas, la mayoría no habrá que hacerlas nuevas. Hablaremos de emplazamientos que tienen bandas de cobertura móvil anteriores y hay simplemente que modificarla por peso de las antenas 5G o simplemente no hacer nada, simplemente instalar las antenas. Sí que la cometida eléctrica en muchos casos habrá que cambiarla y habrá que reforzarla, y esto tiene sus plazos. Pero te decía, la ventaja de tener la parte de la infraestructura pasiva separada del operador, y aquí jugaremos un rol nosotros como Cellnex, American Tower, principal proveedor de Telefónica, Vantage, Totem.
supone que tienes empresas especializadas en hacer estas cosas, ¿no? Y tienes equipos de ingeniería, equipos legales, de patrimonio que trabajan por adelantado. Entonces, digamos que el mensaje optimista se puede dar de que un operador que estuviese esperando la adjudicación no tiene que poner la maquinaria en marcha desde cero, sino que las compañías de infraestructura ya estamos preparando esto, ¿no? ¿Qué emplazamientos míos probablemente van a ser demandados por los operadores? ¿Qué me puede hacer falta si me llegan esos pedidos? Tenemos una parte de la preingeniería hecha. Con lo cual, ahora es cuestión de empezar a trabajar duro y, desde luego, muchas veces se lo decimos a María, y que la Secretaría de Estado también nos ayude en ese coordinar las administraciones públicas, diputaciones, ayuntamientos, etcétera, todos los implicados, para que cuando nos pongamos a pedir licencias y mejoras de línea eléctrica, mejoras de caminos, en su caso si hace falta, etcétera, pues que lleguen las licencias lo más rápidamente posible para que esto esté todo al aire en febrero del 26. ¿Y cuál es el problema para ganar estas licencias? ¿Es desconocimiento? ¿Es falta de...? ¿Cuál es el problema? Bueno, digamos que es un tema de plazos. Es decir, un ayuntamiento pequeño del rural tiene sus plazos para tramitar, como lo tiene uno de área urbana, para tramitar un cierto pedido y una cierta licencia de lo que sea, y esto no va a cambiar. Quizás el ayuntamiento podría ir un poco más rápido porque tiene interés en que sus vecinos tengan cobertura móvil. Esto puede darse. Pero, desde luego, la compañía eléctrica, sus plazos para tramitar un aumento de potencia en un emplazamiento bastante remoto no van a cambiar mucho porque en esa área geográfica haya una demanda de 5G urgente. Es decir, tienen sus plazos, tienen sus contratos, etcétera, ¿no? Ahí también hay un elemento de compañías privadas que tenemos que saber coordinarnos, ¿no? Más que desconocimiento, es un tema de burocracia. La burocracia para tramitar un permiso para una torre, para un mástil, para una cometida eléctrica, es la que es en cada ayuntamiento, y esto no depende de la prisa que tú tengas. Es para que jugar con ello e intentar buscar soluciones entre todos. Hemos hablado de la parte rural, pero también del 5G. Su despliegue en zonas urbanas va a requerir un cambio también de los modelos respecto a generaciones anteriores, ¿no? ¿Cuál es ese cambio? Que es el reto de la densificación, básicamente. Exacto. Digamos que probablemente en lo que atañe a las azoteas o a las torres no hay una gran diferencia en cuanto al 5G, pero sí que, por supuesto, con el 5G se abre todo lo que llamamos la densificación, como bien llamas, ¿no? Y es que las velocidades de navegación y la demanda de cobertura ubicua y la concentración de personas en muchas áreas de las ciudades va a hacer que bajemos una capa, un grado, por así decir, en lo que es la infraestructura de red, y vayamos desde el activo de azotea al activo de mobiliario urbano. Estamos ya desplegando para los operadores móviles en España las primeras small cells, antenitas que están orientadas colocadas en zonas muy estratégicas, donde tienen concentraciones de tráfico o todo el día o en determinadas zonas del día. Hablamos del kiosco en una zona muy turística o de la parada de autobús donde hay una gran demanda de tráfico por la mañana porque se concentran los commuters, digamos, los que van a trabajar en transporte público. Hablamos también de los estadios de fútbol, hablamos de las salas de congresos, de los conciertos de música. Cada vez hay más concentración de personas en estos eventos y los operadores no pueden desplegar una red que sea tan flexible como para que se adapte al tráfico cada día, ¿no? Por eso necesitamos reforzar la cobertura, y más que la cobertura es la capilaridad de red, la capacidad de gestionar más tráfico a alta velocidad en esas zonas, y esto es lo que buscamos con los despliegues de DAS y con los despliegues de small cells. Eso te iba a preguntar, por esos casos concretos de celnes que tenéis en marcha. Digamos que somos, dentro de lo que son las Tower Co, las compañías de infraestructuras, siempre hemos tenido una visión de ingeniería, además, ¿no? Es decir, intentar solventar problemas a los clientes antes de que se produzcan. En cuanto a los sistemas DAS, pues, ¿qué te puedo comentar? Hay despliegues nuestros que ya son bien conocidos, como el Estadio Civitas de Atlético de Madrid. Hemos desplegado varios estadios este año que estarán ya para la nueva temporada en marcha, como el de Osasuna, el de Levante, el del Betis. Vienen otros que no te voy a adelantar ahora, pero que serán muy próximamente instalados y los publicitaremos, además de primera división. Y en Small Cells, pues lo que te decía, proyecto ahora mismo que te puedo comentar como buque insignia, estamos desplegando un sistema DAS, no es de Small Cells, DAS, pero de exteriores, en la fachada marítima de Barcelona para la Copa América. Debería estar listo, espero, para cuando la Copa América esté ya en fase de entrenamiento y de competición. También con presencia de los operadores móviles. Y las small cells ya de solución más a medida de cada red. El sistema que te comento de la Copa América es de cobertura igual para todos los operadores que se están sumando, ¿no? En todos estos puntos. Las small cells son más solución
quirúrgica y no todas las redes son iguales, ¿no? Entonces, hay posiciones de small cells que pueden interesar a más de un operador, pero por lo general suelen interesarles posiciones diferentes a cada uno de ellos en función de sus tráficos, que no siempre son los mismos, depende de sus clientes, o en función de su red. Estamos desplegando en Madrid, en Barcelona, en Hospitalet, en Vigo, en Reus, en muchísimas ciudades, ¿no? Y confiando en que juguemos una baza de ser rápidos y ser buenos para que los operadores confíen cada vez más en nosotros y tengamos cada vez más áreas de búsqueda. Ha mencionado a los operadores, a los clientes. El mercado español, se ha dicho también esta mañana, ha cambiado mucho en los últimos meses con esa fusión de Orange más Móvil para crear más Orange, esa venta de Vodafone España a Zegona y también la asignación de espectro en los remedies a Digi, ¿no? Que por primera vez podrá tener espectro para ser una red propia de móvil. ¿Qué impacto va a tener todo esto en las infraestructuras? Pues tienes toda razón. Es un momento, no convulso, pero sí muy interesante de lo que es nuestros clientes operadores móviles, ¿no? De entrada, la creación de Más Orange bueno, pues rompe un modelo histórico en España y es que Telefónica, además de incumbente, pues en el mundo más nuestro, más de los móviles, que hoy en día los operadores móviles y fijos son convergentes, digamos que pelean todos por lo mismo pastel del negocio. Por primera vez un operador tiene más clientes que Telefónica, ¿no? Y pese a que uno pudiese pensar que para una compañía de infraestructura que los operadores se fusionen es una mala noticia porque hay potencialmente menos clientes, en realidad no lo es, porque es mejor que haya menos operadores más fuertes y con más capacidad de inversión y compitiendo entre ellos para nuestro negocio, que no que haya 4, pero haya uno que no invierte nunca, ¿no? Por tanto, las fusiones en sí mismas no son malas. Lo que sí deben fomentarse desde los gobiernos o desde la autoridad europea siempre y cuando haya una promesa de mayor calidad, de mayor servicio al usuario final, ¿no? Creo que es un poco la idea que está detrás de Más Orange y lo estamos viviendo en nuestras conversaciones con ellos. Para nosotros, en el fondo, es una buena noticia porque ahora Movistar, Telefónica y Más Orange van a empezar a pelearse muy en serio por la calidad de red y la cobertura, ¿eh? Es decir, al ser un operador más grande que Telefónica, Telefónica todavía tiene una red más desarrollada que la suya. Las inversiones que va a tener que hacer Más Orange son importantes. Bueno, confiamos, como todos nuestros competidores, en capturar una parte de ese nuevo negocio. El tema de Digi es también muy interesante, es un buen cliente nuestro en Portugal. Lo que estamos viendo en España, y falta que confirmemos un poco sus intenciones, es que como no parten de cero, son un operador muy importante en España virtual, parten de una cuota hoy en día en torno a 8% de market share, irán desplegando el espectro, que tampoco es muchísimo, que han llegado al acuerdo con la Unión Europea y con Más Orange de comprar según sus necesidades de tráfico, ¿no? Entonces, nos imaginamos que, de hecho, han ya anunciado un preacuerdo dentro de su acuerdo de roaming nacional con Telefónica, puedan ir dando pasos a usar sus frecuencias en modalidad RAN sharing probablemente en algunas partes de la red, en función del tráfico. Y, evidentemente, nuestro sueño, y le toca hasta hueco, es que en algún momento Digi pues, decida, también en función del tráfico, en algunas partes del país, en algunas celdas muy urbanas, probablemente, desplegar una red 100% propia, ¿no? Bueno, ahí estaremos cerca de ellos, mientras con Telefónica lleven adelante este acuerdo de roaming y de RAN sharing. Nuestros emplazamientos que alojan a Telefónica, evidentemente dentro de los contratos vigentes, estarán también abiertos a Digi y confiamos en que desplieguen algo de red activa, como te decía, directamente ellos, y ahí estaremos intentando ser un proveedor directo para Digi. Una pregunta que hacemos siempre los periodistas a las empresas de torres es, a raíz de esta consolidación, ¿va a haber consolidación en empresas de torres? Hay 4 grandes marcas en España, nos quedamos con 3 grandes red y esa posible red de Digi. ¿Va a haber una consolidación? La bola de cristal no la tengo, pero, hombre, parece bastante evidente que si los operadores tienden a unirse entre ellos, nuestros clientes, ¿no? Y no solamente pasa en España, ¿eh? En el Reino Unido hay una fusión también anunciada y en fase de tramitación con las autoridades y potencialmente habrá más casos, porque como se comentaba en una exposición anterior, la gran diferencia que hay entre China, Estados Unidos, Europa, es que los operadores de telecomunicación allí son de dimensión continental, se pelean entre 3 o 4 competidores y eso facilita prestar más servicios a mejor precio a los ciudadanos, a los usuarios y a su vez tener unos mayores volúmenes de negocio. En Europa tenemos una fragmentación tan grande que las fusiones son probablemente necesarias, ¿no? Bueno, digamos que si hay concentración de redes activas,
probablemente la habla de pasivas, ¿no? Es una cuestión de tiempo, es nuestra visión como Cellnex. Y ahí un poco estaremos expectantes de las oportunidades que puede haber en el mercado, ¿no? Nosotros en Polonia jugamos este rol de intentar ser ir un poco más allá de la red pasiva y a 2 clientes importantes allí, hacerles un planteamiento de red activa para el 5G ya con el equipo Cellnex. Intentaremos estar también vigilantes en otras oportunidades, a lo mejor de concentración de infraestructura pasiva, también con esa visión de a lo mejor ir a la activa si hay la oportunidad. Entonces, es una empresa europea, no solo España, o sea, hay proyectos en Europa, están trabajando también para reforzar. Estamos en 12 países, sí, sí. Efectivamente. Muchísimas gracias, Alfonso Álvarez, CEO de Cellnex España, por estar en este observatorio. Muchas gracias. Gracias por la invitación.